Bien, bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de la metodología pedagógica, ¿no? Exclusivamente algunos métodos de enseñanza, ¿no? En esta metodología pedagógica, en los primeros capítulos nos recalca acerca de que debemos planificar la sesión de clase, ¿no? Es decir, al menos usted antes de llegar al día de la enseñanza tiene que tener un bosquejo, ¿no? Y en ese bosquejo ahí tiene partes o una estructura, ¿no? Como vimos en el material. Primero usted tiene que tener la meta clara, ¿no? ¿Qué es lo que desea obtener después de dictar esa sesión de clases, ¿no? Sí. Ahora, durante el desarrollo de la sesión, ya hay momentos, ¿no? Aquí aquí en Perú lo llamamos momentos, ¿no? O sea, el inicio, el desarrollo y el término de la sesión. En el inicio de la sesión usted puede hacer varias cosas como de repente los saberes previos, ¿no? Hacer algunas preguntas para saber con qué conocimiento viene el alumno, quizás un rompehielo, ¿no? Hay varias formas de hacer un inicio o una introducción. Incluso uno puede ponerle cuánto tiempo, ¿no? Si tu sesión va a durar una hora o 60 minutos, puede ponerle tiempo, ¿no? Inicio, 5 minutos, 10 minutos. Luego viene el desarrollo del tema, ¿no? Y luego es personalizar, también el libro habla acerca de personalizar la enseñanza y por último una aplicación, ¿no? Que hemos venido repitiendo en el transcurso de este curso es que el alumno tiene que buscar una aplicación, ¿no? ¿Cómo aplicaría lo que ha aprendido en el desarrollo de la sesión? ¿Sí? Eso para mí es lo más importante. Y ahí se va a ver el cambio que tiene que hacer, ¿no? Porque el enseñar es provocarle al alumno que haga un cambio, ¿no? No solamente darle la información, ¿no? Pero- Porque muchas veces puede pasar eso, ¿no? O sea, el alumno viene, se sienta, le da información y se regresa a casa tal y como ha llegado, ¿no? Entonces, la idea es que el profesor, según el tema, vaya con una meta, ¿no? Haga su bosquejo, ¿sí? Cómo va a desarrollar la sesión y al final una aplicación, ¿no? Cómo el estudiante va a aplicar eso a su vida personal, a su familia, ¿no? Su comunidad o su ministerio, ¿sí? Son unos puntos importantes. Luego habla de lo que es el método, ¿no? ¿Qué es el método? Y principalmente ahí el docente, el maestro, tiene que escoger, seleccionar mínimo un método, ¿no? De preferencia un método para que lo desarrolle durante su sesión, ¿no? Y es por eso que hemos leído, ustedes han leído algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, el primer método que han leído es sobre acerca de preguntas y respuestas, ¿no? Que él lo va a exponer. Luego el otro método acerca de la discusión, ¿no? Discusión entre los alumnos. El otro método más usado, ¿no? Que a veces ha sido muy criticado, es el de la conferencia, ¿no? Donde el docente es el que imparte el conocimiento. Y los otros dos métodos, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Entonces, iniciamos pues con la exposición. El primer grupo creo que está conformado por nuestra hermana Mónica y el hermano Edgardo acerca del método de preguntas y respuestas. Adelante. Amén, pastor. Amén. Saludándoles una vez más a cada uno de mis hermanos, a este pastor, ¿no? Y agradeciéndole pues a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar una vez más en estas clases, una clase más, y de alguna forma pues estar llenando nuestro aprendizaje, ¿no? En nuestros corazones, para que en algún momento seguramente cada uno de nosotros tenemos que volcar pues estos aprendizajes a nuestros hermanos de nuestra congregación. El tema que nos ha tocado en esta mañana es el capítulo 6, el método de preguntas y respuestas. Ante esta situación, hemos estado analizando con la hermana y definitivamente pues el objetivo de un maestro, tal como mencionabas, pastor, es ayudar a los alumnos o a los hermanos o a quienes están con nosotros a aprender. Y hemos estado viendo en todos estos años que definitivamente la experiencia de la forma virtual en lo que es enseñanza
se ha demostrado que es un poquito complicado, no tanto si el alumno no pone el 100% de su interés. Pero creo yo de que este método nos habla de un método de preguntas y respuestas, pero de una enseñanza presencial, ¿no? Entonces, a eso, que lógicamente no estoy diciendo de que no podría ser tal vez en lo virtual, que también podría ser mucho mejor, sino que el asunto es de que no hay contacto visual con el alumno. Entonces, este método, este autor nos enseña de que para que haya un mejor aprendizaje, existen diversos métodos. El mejor aprendizaje, pues, dice el autor, ¿no? De que se da en una actividad mental de preguntar mientras se desarrolla un tema. Y de acuerdo a esas respuestas que obtendrá del alumno, él se encargará, pues, de guiar para adquirir, ¿no? Nuevas ideas en el alumno. Entonces, un maestro eficiente, pastor, sabe cómo usar el método adecuado, dice este autor, ¿no? Y definitivamente totalmente de acuerdo con él, que lógicamente variará de acuerdo al tipo de alumnos que está en su sala. Y para ello, ¿no? Nos muestra en este capítulo, ¿no? Hay unos 5 hasta 6 tipos de métodos, ¿no? Que lo menciona, ¿no? De definición, de procedencia, de preguntas como de quién, qué, cuándo y dónde, de clasificación y de ejercicios de memorización. Pero a todo ello, mis amados hermanos, en lo más importante que nosotros hemos destacado es las preguntas de reflexión, que con ello se ayuda más, creo yo, a la clase a estimular el pensamiento y poco a poco llegar a profundizar la comprensión del tema que se va tratándose. Ejemplo, no quiero ahondar mucho esto, pero quiero hacer un ejemplo para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Mateo 5, ¿no? Del capítulo 5 del versículo 3, donde dice, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Si el maestro pregunta a un determinado alumno, él responderá, no, pero son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Otros dirán, no, son quienes reconocen de forma presencial su estado que se encuentran en ese momento, ¿no? Otros dirán, y así habrá un montón de respuestas de acuerdo al alumno. Entonces, este método de reflexión ayuda al maestro a guiar al alumno a un objetivo donde se quiere llegar. Por ejemplo, se haría una pregunta y dice el autor, no hace esta pregunta, dice, ¿qué relación, por ejemplo, existe, dice, entre la Biblia y la vida propia de ti, o sea, del alumno a quien le está preguntando? Y muchos, lógicamente, tendrán diferente tipo de respuestas. Y a ello, este método me parece muy importante, pastor y hermanos, ¿no? De que el maestro nos ayudará a llegar al objetivo, ¿no? De lo que se está tratando. Por ejemplo, cuando se pregunta, el autor dice, ¿no? Amar a nuestros enemigos, ¿no? Lo que dice Mateo en el capítulo 22, verso 34. Muchos tendrán diferentes tipos de opiniones. Unos dirán, pero ¿por qué voy a amar a mi enemigo? El otro dirá, no, sí, tenemos que amarlo. Entonces, yo creo que este método de reflexión es el más adecuado con la cual me quedo por esta oportunidad. Y finalmente, lógicamente, el autor recomienda, ¿no? Que después de todo un tema, de todo este método usado para el aprendizaje, nos pide hacer un resumen, que lógicamente me parece muy bien. Voy a pasar a mi hermana para que continúe con la exposición. Adelante, mi amada hermana. Amén, buenos días para todos. Y bueno, y continuando con lo que el hermano decía, ¿no es cierto? Acerca de lo que son es la metodología de preguntas y respuestas. Como decía antes el hermano, las preguntas de reflexión son muy importantes. Muchas veces, ¿no es cierto?
el maestro acá, la parte que a mí me tocó, ¿no es cierto?, cómo podemos mejorar las preguntas. Y una de las cosas es acercándole al alumno preguntas que no tanto que tengan solamente que responder sí o no, sino preguntas donde ellos puedan reflexionar, ¿no es cierto?, de sus propios pensamientos, qué es lo que ellos piensan. Y es un método muy efectivo en cuanto a la comprensión, para la comprensión de lo que se está hablando, de la clase que se le está dando, de la enseñanza que se le está dando. Y yo veía, ¿no es cierto?, como muchas veces dice que el maestro le cuesta hacer preguntas o no quiere por temor a que los alumnos, ¿no es cierto?, hagan otra serie de preguntas que uno no sepa responder. Y por eso es tan importante que para dar la clase o para enseñar lo que se tiene que enseñar, nosotros podamos tener el tema, ¿no es cierto?, bien dominado, bien sabido el tema que vamos a dar, para poder permitir también respuesta, no solamente hacer preguntas, sino esperando respuestas, sino que los alumnos también hagan preguntas y nosotros sepamos responder. Y eso es algo que mi esposo siempre dice, cuando no sé, no tener vergüenza de decir que no lo sé, pero que lo vamos a buscar. Entonces eso es muy efectivo. Y yo creo que la clase, ¿no es cierto?, o la enseñanza que uno da, que el maestro da, lo más importante es poder llegar a la conclusión y a la aplicación de lo que se enseña, como decía el pastor Mario, ¿no es cierto? Y yo puse acá, por ejemplo, que en mi opinión es una manera muy efectiva, ya que no solo se puede hacer más participativa la clase, sino que ayuda a una mejor comprensión del alumno y del maestro. Del alumno porque aprende, porque entiende lo que está hablando. Y el maestro creo que también porque a través de las respuestas nosotros mismos vamos viendo si la clase se entendió, si pudieron aprender, y bueno, y como decía el pastor, lo más importante, poder hacer que esa clase, ¿no es cierto?, sea aplicable o práctica para la vida diaria de cada uno de los alumnos, ¿no es cierto? Así que yo concluiría con eso, pastor. Bien, gracias, hermana Mónica, gracias, hermano Edgardo, ¿no?, por hablar acerca de este método de preguntas y respuestas, ¿no? Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los demás hermanos? No, entonces está claro, ¿no? Y entonces siempre también recomendamos que ya cuando esté en sus tiempos libres pueda volver a repasar los capítulos, ¿no? De este libro, ¿no? Que está muy interesante. Bien, continuamos entonces con el siguiente grupo, con el método de las discusiones. Hermano Mario, buenos días compañeros. El método de la discusión básicamente dice que una discusión es una acción de escudriñar la verdad en forma conjunta, dice que en busca de la solución de un problema. Dice, una discusión no es un debate. Entonces dice que una discusión expresa puntos de vista individuales y un debate defiende una posición formal que ya se ha tomado. Una discusión dice busca ideas nuevas, un debate busca probar un punto de vista. Entonces una discusión es una cooperación conjunta de parte de todos los alumnos en busca de una verdad, ¿no? Ahora, el autor también menciona que factores que comprenden una buena discusión dice que tiene que ver diferentes puntos, ¿no? O sea, uno puede ser el problema, la actitud del maestro, la actitud de los alumnos, la disposición de los asientos. En el caso de lo que es el problema, en sí surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a los jóvenes de la iglesia? ¿Cómo podríamos hacerlo? Etcétera, ¿no? Ahora, la actitud del maestro dice que debería ser siempre una actitud que escudriña, ¿no? Que analiza, está pendiente de lo que están diciendo, etcétera. Ahora, la actitud de los alumnos va a depender de cómo los alumnos toman la discusión, o sea, cómo el maestro
ha demostrado esa enseñanza y de acuerdo a eso los alumnos van a poder también expresar las ideas. Ahora, la disposición de los asientos indica mucho también lo que es la cantidad de alumnos, si es que estas van a estar unas detrás de otras, si es que van a estar en círculos o, o cómo se va a distribuir para que el momento de poder analizar el problema, todos puedan ser partícipes, ¿no? Ahora, se dice que hay también lo que son tipos de discusiones, tanto la estructurada y la no estructurada. En el caso de la estructurada, te dice que la discusión estructurada es un procedimiento relativo formal usado, ¿no? Por considerar un problema de mucha importancia. Dice acerca de la cual hay una significativa diferencia de opinión. Entonces, a esto se dice que se establece el problema, se define el problema, hay que discutir los principios, a identificar las posibles soluciones, evaluar las soluciones y tomar una decisión y una acción. Y en la discusión no estructurada dice que hay muy poca posibilidad de una diferencia de opinión que sea de importancia. Ahora, la función del maestro, dice, en este caso, o sea, el autor indica cuál sería la tarea o la responsabilidad de un maestro que dirige una discusión. Dice, primero que tiene que tener un plan. Después tiene que tener un planteamiento del problema, ¿no? O sea, el planteamiento del problema de despertar el interés de los miembros de la clase, mostrar la importancia del problema y guiar a los miembros de la clase a que se den cuenta de la relación que tiene el problema con su vida diaria. Después también nos dice que debe haber una dirección, entonces el maestro debe servir siempre de guía, ¿no? Entonces debe, en este caso, de mantener la discusión sobre el camino, sobre la pista. El otro punto es que conduzca al grupo de manera que se eviten los callejones sin salida. Están en plena discusión, entonces de repente hay un punto de vista de donde no tiene salida. En cambio, en este caso la función del maestro debe dar alternativas de salidas, ¿no? Debe de guiarlos. Y también debe ser siempre parte de lo que es la discusión, ¿no? O sea, debe de estar constantemente en participación con los alumnos. Después debe de, también, incluso de la función del maestro, debe de aclarar los posibles problemas que puedan haber y también debe empezar a sopesar los distintos aspectos que se puedan presentar, ¿no? Ahora, dice que debe también la función del maestro debe permitir la libertad de vida, que todos se puedan expresar, porque muchas veces hay alumnos que quieren decir algunas cosas y no se les permite, ¿no? Y hay ¿cómo se llama? Un tipo de monopolio, entonces eso debe de evitarse, ¿no? Porque hay determinadas personas simplemente que expresan, hablan, o determinado grupo, entonces son ellos los que muchas veces toman las ideas, o expresan, perdón, sus ideas, y se toman en cuenta eso y no permiten la participación de todos los alumnos, ¿no? Entonces eso debe ser lo que es la función del maestro, de estimular la participación de todos. También dice que debe resumir, o sea, debe hacer un recuento de todas las participaciones, debe estar haciendo un resumen de intervalos y al finalizar la sesión de clase puede pedirle, pues, o sea, un pequeño resumen, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el método de la discusión, si hay algunas cosas favorables que indica el autor, dice que lleva a los miembros a darse cuenta y a enfrentarse con algunos problemas con los cuales tienen que encararse como cristianos, ¿no? Dice que la discusión le da la oportunidad a una persona de obtener una nueva información. O sea, creo que es retroactivo, ¿no? Todo lo que podemos percibir de las otras personas nos ayuda a nosotros mismos a que nosotros podamos autoalimentarnos, ¿no? Con nuevas ideas, ¿no? Dice que le da también, dice al individuo, la oportunidad de estudiar las enseñanzas de la Biblia en relación al problema con el cual se enfrenta. Después también le da la oportunidad de expresar y aclarar sus propios puntos de vista. Y en cuanto a algunas limitaciones que tiene este método, el autor indica que una discusión es una clase que puede convertirse en una simple conversación sin finalidad alguna. Entonces tenemos que tener cuidado, que siempre debe tener una finalidad. Después dice que puede suceder que en el grupo no tenga a su alcance la suficiente información para lanzarse a la discusión de determinado problema. Y la conclusión a la que se llegue tal vez no sea la correcta, ¿no? O sea, el hecho de que todos estén opinando y no haya, digamos, la información adecuada, puede que nosotros podamos concluir de una manera incorrecta. Y de repente también tal vez el tiempo asignado al estudio de repente ha sido demasiado corto. En este caso, el maestro debe considerar también ese punto. Después dice que al terminar una discusión tal vez no haya quedado totalmente clara. De repente hay preguntas que deberían de contestarse o han quedado preguntas al aire, por así decirlo, ¿no?
Eso sería en cuanto a lo que es el método de la discusión, hermano Mario. Muy bien, gracias, hermano Frank. Bueno, toda esencia no lo veo. Ya coordinaremos con él. Bien, gracias, hermano Frank, por este método de la discusión. Ahora continuamos con el método de las conferencias. Ahí está el hermano Asensio, claro, ¿no? Hermano Asensio, ¿tiene algún aporte? Bien. Entonces continuamos con el siguiente método de las conferencias. Aló, pastor, ¿me escuchan? Sí, Sí, yo estaba en el grupo 2, no sé con qué hermano. hermano Frank, sí. Va. Y me ha, me ha tocado, nos ha tocado el capítulo 7 mm, el capítulo factores que comprenden una buena discusión. Entonces, en los cuales se trata del problema. El problema debe ser un problema, ah, no debe ser un problema ficticio, sino algo real, ¿no? También la actitud del maestro. La actitud del maestro debe ser en general de manera que exista eh, relación, una manera de relación que exista una armonía con los alumnos. El maestro debe tener una actitud escudriñante de la verdad, debe respetar la opinión de los alumnos también deben sentirse comprendidos. La actitud de los alumnos deben asumir a ser más honestos en sus expresiones. O sea, no debe haber esa estimulación, o sea, pienso, pero no, deben estar seguros, ¿no? Deben ser, tal como piensan, deben opinar, no deben tratar de cubrir, tratar de disimular, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Deben ser muy honestos, tal como piensan, deben opinar, ¿no? Deben tener también la libertad de expresión, deben expresarse con libertad, sus- deben sentirse libres de expresar sus opiniones, mantener una actitud cristiana en toda la clase. Cada alumno debe tratar de entender también las opiniones de otros. Cada alumno debe dar una evaluación imparcial y justa. La discusión la discusión de los asientos, ¿no? O sea, los asientos es dice, ¿no? No debe ser la forma del colegio, ¿no? De fila, sino más bien para una discusión más apropiada siempre es poner los asientos en círculo, ¿no? Donde todos estén viéndose y nadie o sea, nadie tenga un lugar preferente, ¿no? Cuando hay un asiento en círculo, ningún lugar es preferente, todos son iguales, ¿no? Pero cuando hay en fila, como se siente, los que están adelante son preferenciados. Por tanto, para una discusión, los asientos deben estar en círculo, ¿no? Debe tomarse en cuenta la cantidad de asientos, debe tomarse también la cantidad de preguntas formuladas por el maestro, debe también tomarse en cuenta la cantidad de preguntas formuladas por los alumnos y también escuchar del maestro, como también escuchar las respuestas de los alumnos, ¿no? Eso es importante en los ubicación de los asientos. Ahora, tipos de discusiones. Hay dos tipos de discusiones estructuradas. Es relativamente formal, ¿no? En los tipos de discusiones, el primero es el problema. El problema existe
el problema debe ser, mm, el problema, es probable que existan significativas diferencias entre las opiniones del grupo. Deben ser establecidos los pasos, ¿no? En tipos de problema. Entonces, para una discusión se debe establecer los pasos. Primero, establecer el problema. Segundo, definir el problema. Tercero, discutir discutir el problema, identificar, evaluar, tomar decisiones. En esa toma de decisiones uno debe debe siempre tomar una posición cristiana de respecto al Evangelio de Cristo y y la plena dirección del Espíritu Santo. Puede ser una posición humana, ¿no? Más bien, uno debe someterse a estos dos aspectos muy importantes respecto al Evangelio de Cristo, como también a la dirección del Espíritu Santo. Cada alumno debe tomar también, al final, cada alumno debe tomar sus propias decisiones, ¿no? Y más que todo, al final, tomar la acción. La decisión, la discusión o la estructura, ¿no? Después viene la discusión o la estructura. Una discusión no estructurada. ¿Cuáles son las dificultades de una discusión no estructurada? Es muy limitado en su alcance. Es muy limitado en el tiempo que se da. Es mucho menos formal. La otra parte era, eso sería por el momento, ¿no? Si terminé esa primera parte eh, mm, Bien. de este asunto. Ah, ahí todavía, perdón. El Ya, método de la discusión. El método de la discusión o el diálogo es uno de los más mm, populares y provechosos en una enseñanza, ¿no? Muy importante el método de la discusión. Permite expresar lo que ellos piensan. Tiene oportunidad de compartir eh, sus ideas, intercambiar ideas. Puede cambiar una clase, o sea, el método de discusión puede cambiar una clase más amena de una clase aburrida, ¿no? El buen maestro usa siempre ese método de discusión en su enseñanza. ¿Cuál es con qué propósito? Escudriñar la verdad en forma conjunta. Una decisión no es un debate, sino debe entenderse la diferencia entre la discusión y el debate. La diferencia, ¿no? Más que todo, la discusión no llega a acuerdos formales, sino más bien aclara las ideas, expresa puntos de vista, busca ideas nuevas, investigar conjuntamente de una verdad, presentar varias alternativas. Nunca debe tomarse personal, involucrar eh, la comprensión de otros. Presenta una participación eh, de todos los presentes, de los alumnos, ¿no? Y una discusión es algo informal nomás, no es como un debate que se toma decisiones y y salen resoluciones, ¿no? Sino más bien es un diálogo abierto en donde cada uno manifiesta sus opiniones. Eso sería de mi parte, profesor, respecto a esta primera parte de este capítulo, método de la discusión. muy bien. Gracias, hermano Asensio. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente grupo, por favor. Amén. Profesor, bien. La hermana Bien, le toca. amén. Sí. Bien, gracias, hermana. El método de conferencia. Bien, este método de conferencia, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tuvo su origen hace muchos siglos
cuando había pocos libros para el estudiante. Durante los últimos años, este método de la conferencia ha sido objeto de críticas bastante serias. Se usa más a menudo este método en las clases de los adultos, ya que usted sabe que este método de la conferencia, el niño y a veces el adolescente no puede captar la idea o por el tiempo se puede aburrir, ¿no? También otro punto, es muy posible que el método de conferencia sea el que más se usa en la enseñanza o en los seminarios, dentro de la iglesia o algún evento que podamos formalizar en la iglesia. No es un método fácil. Si lo que se busca es efectividad, a través de este método lo vamos a encontrar, pero tiene su lugar de valor en los demás métodos de enseñanza. ¿Cómo elaborar este método? Es a través de la información, manuales para el maestro, comentarios y otros materiales que se pueda usar. El manejo que se puede usar. El manejo, cuando el maestro es el que tiene el completo manejo de los elementos para la enseñanza, ¿ya? La cuestión del tiempo es muy necesario en este método y en cada método también. Tener un tiempo en la cual se dedique a la enseñanza de la lección. No usar un material que tenga mucho peso o llenar mucho, ¿no? En la elaboración de este método, ya que nos podría faltar el tiempo y quedaríamos sin concluir lo que queremos plasmar o transmitir a la audiencia. Personalidad. Una conferencia dinámica puede tener un timbre de autoridad parecido a los profetas, ¿no? En la personalidad, cómo va el conferencista, lo hace dinámicamente, ¿no? Usando el timbre de voz, ¿no? Puede despertar las emociones de su clase e inspirar a sus miembros a actuar en una vida cristiana más elevada. Como ejemplo, ¿no? En algunos métodos de cómo ser un hombre de, por ejemplo, cómo ser un soldado de Jesucristo, un hombre de valor, o cómo ser una mujer virtuosa, ¿no? Comparando, sabiendo que este método nos va a ayudar bastante. Combinación. El método es más efectivo cuando se usa en combinación con algunos otros métodos. Para aclarar también algunas ideas, este método es bueno para aclarar algunas ideas equivocadas o que tenga el individuo o aprovechar la oportunidad de presentar un material nuevo, ¿no? Vemos que tiene una buena combinación cuando hablamos sobre este método que estamos hablando, que es de la conferencia. Usted sabe que uno puede plasmarse y expresar lo que está elaborado, ¿no? Bien. Combinación, el método, creo que ya lo leí, se usa más efectivo cuando se usa en combinación con algunos otros métodos para aclarar algunas ideas equivocadas o para aprovechar la oportunidad de presentar un material nuevo. Las limitaciones y sus desventajas, vemos también que tiene limitaciones este método y sus desventajas también. Participación mínima, tenemos que tener una participación mínima cuando estemos dando, de repente, como estamos en conferencia, algunos van a querer hacer unas preguntas o un debate, tratar de dominar el tiempo, ¿no? Diferencias individuales, atención, contribución, etcétera. El uso frecuente es el método más difícil, el uso frecuente, dice. Este es el método más difícil o uno de los más difíciles de usar con éxito cuando lo tenemos frecuentemente, cuando no le damos parte al pueblo, a los hermanos, a las personas que están oyendo, que ellos puedan opinar, ¿no? El conferencista habla, a veces es monótono y cansado, ¿no? Bueno, hasta aquí, conforme el libro, le doy pase a mi hermana Solange. Ya. Bueno, siguiendo con el método de discusión, el método de conferencias. El método de conferencias, bueno, en el uso frecuente, ¿por qué frecuentemente se utiliza el método de conferencias?
se da por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, por conceptos equivocados. Algunos maestros usan este método porque tienen el concepto equivocado de que así se debe enseñar, ¿no? Como así han sido enseñados, entonces ellos también imparten de ese método, ¿no? También se da por el ahorro de tiempo. Algunos maestros escogen este método de conferencias porque se ahorra el tiempo, ¿no? Ya que no se discute, no hay preguntas ni respuestas, entonces se ahorra el tiempo. También es un hábito, ¿no? Como a ellos se les ha enseñado, de la misma manera se enseña. También se escoge muchas veces este método por ignorancia, ¿no? Algunos maestros usan este método porque desconocen la utilización de algún otro método, ¿no? Como ya hemos estado viendo. Por falta de comunicación. Hay maestros que usan este método para no comunicarse con la audiencia, ¿no? Porque algunos maestros probablemente se puede haber dado como decía la hermana, ¿no? Cuando explicaba del preguntas y respuestas, de que cuando algunos maestros han intentado hacerlo y algunos no han respondido, ¿no? Hay cierto temor también de parte de los maestros. Entonces, por no comunicarse o no utilizar este método por temor, no lo hacen, ¿no? Y en la dirección, ¿no? Probablemente para no perder la dirección de la conferencia o de la clase se utiliza este método, ¿no? No, el maestro no corre peligro al quizás verse confuso en contestar preguntas, al perder la dirección de la clase. ¿Cómo debemos preparar una conferencia, no? El maestro debe tener siempre ciertas pautas y estar dispuesto a preparar una lección donde se haya estudiado, ¿no? Y tenemos que tener, por ejemplo, por primero, la pauta del conocimiento, ¿no? En primer lugar, nosotros debemos prepararnos y debemos poseer el conocimiento adecuado para poder dar una conferencia, ¿no? La conferencia no solo debemos saber nuestro tema, sino también abordar mucho más allá, como por ejemplo debemos leer comentarios de la Biblia, revisar revistas y algún alcance más, ¿no? Debemos ahondar más en la información para poder dar el método de la conferencia, ¿no? Debemos también tener un propósito, ¿no? Al utilizar el método de la conferencia debemos darle un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué deseamos dar con la información que nosotros vamos a impartir? ¿O qué es lo que deseamos inspirar a la clase? Tenemos que siempre tener un propósito a dónde debemos llegar y se debe hacer un bosquejo. No hay muchas maneras de las cuales hacer un bosquejo, pero en este libro nos presenta que son tres, ¿no? Introducción, desarrollo y lo que es la conclusión. En la introducción debemos darlo al inicio de la conferencia y debemos exponer a la clase lo que presenta determinada materia, ¿no? Porque es importante y la relación que se va a tener en la vida de cada miembro. Bueno, el maestro debe darle un motivo por el cual ellos deben escuchar, o sea, mejor dicho, la introducción es para captar la atención de los miembros que están escuchando, ¿no? En el desarrollo debemos darlo de manera, o esto va a depender del propósito en el cual nosotros hayamos escogido. ¿No? Si deseamos impartir un conocimiento, vamos a ir primero de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, si deseamos impartir o deseamos buscar algún propósito o inspirar algo en la clase, entonces debemos llevarlo hacia eso, ¿no? El desarrollo debe llevarlo hacia eso. En el desarrollo también, por ejemplo, debemos inspirar a los miembros a que estos puedan preguntarse, hacer preguntas y que todas las preguntas formuladas, aunque ellos no les contesten, se deben ir contestando en el desarrollo de la conferencia, ¿no? Debemos eh, hacer que los miembros se planteen preguntas y esas preguntas sean contestadas. Y finalmente, en la conclusión de la conferencia, debemos llegar a un punto en el cual el maestro debe buscar que los miembros o los oyentes tengan la convicción, el compromiso y lo puedan aplicar a la vida y a la acción de los miembros. ¿Y cómo debemos presentar una conferencia? No, el maestro debe tener el material que ya ha estudiado
y no solo presentarlo y hablar y hablar y hablar, sino que el maestro debe tener un, un material y debe hacer suyo el material. O sea, no solo hablar como quizás lo haya estudiado, sino, como siempre se dice, ¿no? Debes vivir la clase para que los demás también puedan captar tu atención, porque ya es como que algo más personal, ¿no? Y eso capta la atención. Bueno, eso también como segundo punto se ve que el maestro debe sentir profundamente, ¿no? El material que presenta su conferencia. Y esa es una de las ventajas para el método de conferencia, ¿no? Que puedas proyectar la personalidad o tu personalidad en lo que tú estás hablando, en lo que tú estás presentando, ¿no? En la conferencia. El, el maestro siempre debe tener una personalidad propia, o sea, no debe ser copiada ni imitar a otros. Siempre debemos dar la conferencia con una personalidad propia o una esencia propia, ¿no? Para no sentirnos forzados a hablar de algún tema o a copiar algo que hemos visto al dar la conferencia, sino que se pueda sentir cómodo. Y también se debe empezar, por ejemplo, la conferencia de una manera suave e ir aumentando, ¿no? La intensidad hacia el punto culminante para poder llegar a la meta, a la meta, perdón. Y como último, el maestro debe mantener la constante relación con sus miembros. ¿Cómo se puede dar esto, no? Mientras, por ejemplo, uno da la conferencia, dice que los ojos son nuestra ayuda, ¿no? Mientras nosotros miramos a cada miembro, se ve si ellos pueden prestarnos atención o no, y esto crea una conexión. Si el maestro imparte la conferencia viendo a los miembros captan la atención o se dan cuenta que los estás mirando y se crea una conexión. Pero si, por ejemplo, el maestro está mirando hacia la ventana o hacia algún otro lado, eso hace que la atención de los miembros también sea perdida, ¿no? Y también se ve que como maestros dando la conferencia se debe utilizar cierto tono de voz. Por ejemplo, si nosotros damos una conferencia, podemos iniciar con un tono de voz baja y poder ir aumentando de acuerdo a cómo se va desarrollando. Si mantenemos siempre el mismo tono de voz, puede tornarse aburrido una conferencia. ¿No? También como en la gestualidad, ¿no? Cómo hacemos los gestos, cómo nos movemos, es como captan la atención los miembros. También se puede utilizar usos auxiliares de lo que es la pizarra, diapositivas o algún material de apoyo, ¿no? Y siempre se debe cuidar el bosquejo que estamos siguiendo para que sea claro y se puede presentar, ¿no? En una pizarra, en unas diapositivas. También podemos ayudarnos del uso de ilustraciones para animar la conferencia o también para que los miembros puedan comprender lo que estamos diciendo, ¿no? Y ya, bueno, como utilizamos una conferencia con provecho, podemos utilizar la introducción. O sea, mejor dicho, ¿cómo se puede escoger con provecho el método de conferencias? Es que, por ejemplo, nosotros escojamos este método cuando se va a introducir en la lección por ejemplo, hacemos una introducción de todo un tema que vamos a hablar. Entonces, al inicio de ese curso podemos dar una conferencia. También podemos usarlo en el resumen de una serie de lecciones, ¿no? Como un repaso a todas las lecciones que vamos a estudiar. También se puede escoger cuando la conferencia, a menudo para presentar el material para los miembros sería difícil de conseguir. O sea, cuando el material es difícil de conseguir para los miembros, nosotros presentamos la conferencia para exponerle, ¿no? Todos los conocimientos. Y la conferencia también puede usarse cuando los miembros carecen de la información, como les decía, ¿no? Y los antecedentes necesarios para discutir inteligentemente. También se puede utilizar o mayormente se utiliza las conferencias cuando hay un límite de tiempo, ¿no? Cuando el tiempo es limitado para hacer preguntas y respuestas o discusiones, se da una conferencia, pero bien estructurada. Y y por último, también se puede escoger
cuando hay una meta definida para alcanzar, ¿no? Y se utiliza este método, pero bueno, no es el único método que se puede escoger, ¿no? Ahí sí te da opciones, pero cuando tienes una meta definida a alcanzar y tienes un bosquejo, también puedes escoger este método de discusión. Pero como lo dijo el hermano, también se puede combinar con otros métodos para que también sea un poco más efectivo. Ya está. Y eso es todo, hermanos. Muy bien, hermana Solange, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a mi hermana Carla. Eso es todo en cuanto al método de la conferencia, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente método, por favor, que habla acerca de la ilustración. Sí, buenos días, pastor. A nosotros nos toca el método de la ilustración. Este método es un método muy valioso en el proceso de la enseñanza, ya que a través de esto podemos captar la atención del alumno o del oyente, ¿no? ¿Cuáles son estos métodos, no? Entonces, a través de que el interés, ¿no? Puede provocarse a través de un cuento, que es un método muy efectivo. Así fue también como Jesús llegó al oyente, ¿no? Él usó mucho esto a través de historias. La adquisición de conceptos, el alumno va a ganar sus propios conceptos, ¿no? Va a escuchar, va a ver, a tomar las ilustraciones que te dan para poder ganar sus propios conceptos de acuerdo a lo que se está aprendiendo. La ilustración también es una ayuda muy valiosa porque va a conducir al aprendizaje y al desarrollo. Los principios de la ilustración, entonces, ¿no? Tenemos la familiaridad. Cuando viene de lo conocido a lo desconocido, a través de aplicaciones, a través de cuentos, de ilustraciones que nos van a llevar a conceptos claros y luego aplicaciones, ¿no? También solución de problemas. Nos muestra a través de las ilustraciones cómo solucionar problemas, cómo enfrentarlas y cómo solucionarlas. Porque a través de la ilustración se puede llegar a eso. El uso y propósito, ¿no? Ahí tenemos la explicación. Explicamos algo claro, ¿no? Y esto nos va a llevar a dejar entrar la luz a nuestro conocimiento, ¿no? Es el método de la ilustración siempre nos va a llevar a eso, ¿no? A través de la ilustración, de la explicación, tanto visual como a través de un cuento o una aplicación que se quiera dar. La persuasión es una obra esto produce sobre los sentimientos y las emociones, ¿no? Y esto nos va a llevar a que la persona pueda decir en aplicación, ¿no? Yo no, como esta persona lo pudo hacer, ahora yo lo puedo hacer, ¿no? No es detenerse, sino es avanzar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer también a través de la atención, ¿no? Provocando el interés del oyente para que pueda llegar el conocimiento que yo quiero expresar. A través de la ilustración podemos obtener enseñanzas claras y propósitos claros, ¿no? Jesús nos enseña a través de la palabra, ¿no? Él usó mucho el campo, la naturaleza, las actividades diarias, ¿no? Él a través de parábolas una y otra vez nos hablaba cómo la ilustración podía llegar. Y eso es algo que hasta estos tiempos se puede mover en nuestras vidas, ¿no? Nosotros pudimos entender lo que Jesús nos enseñaba a través de su palabra y esto podía aplicarse y cambiar nuestras vidas como hasta ahora. Esto es lo que puedo aportar. Mi hermana Carmen va a seguir. Bien, bien, hermana Silvia. Adelante, hermana Carla. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Fuerte y claro, sí. Bueno, voy a seguir con las fuentes de información. En la actualidad hay buenas ilustraciones que se pueden encontrar en muchos lugares, pero una de las fuentes donde aprendemos el ejemplo es imitando a Jesús, ¿no? Él utilizaba la vida del campo, la vida hogareña de esos tiempos, en el mundo de los negocios, ¿no? De sus culturas, la vida política, las experiencias personales, los sucesos del día a día y también la naturaleza, ¿no? La naturaleza, la biografía
Otro de las ayudas es las biografías de maestros, ¿no? De maestros, ¿no? Que podemos utilizarla. En las actividades diarias, también sermones auxiliares del maestro y otros maestros, ¿no? Pueden compartir intercambiar historias, ¿no? Eh, También usaban ilustraciones en un plan de lección. ¿Con qué intención, no? ¿Con qué fin usaban las ilustraciones? Es para captar su atención, ¿no? Una es cuando se hace una introducción, es para que capte la atención del alumno o de las personas que escuchan, ¿no? El desarrollo viene a para aclarar la comprensión de la ilustración. Haciendo la lección más personal también sirve que nosotros tenemos que hacerlo para nuestra vida y para poder ilustrarlo a los demás, ¿no? Y también la ilustración sirve como punto culminante, ¿no? Como ilustrar para poder llevar a un punto que ellos puedan entender en qué quiero llevarle, la meta a qué quiero llevarle. También hay sugerencias, ¿no? Hay sugerencias para poder ilustrar. Una de ellas es estar familiarizado con todos los detalles de la historia. Tenemos que conocer bien la historia, tenemos que verla con claridad, ¿no? Tenemos también nosotros que sentirla profundamente, cómo lo vemos y cómo lo sentimos. Y de esto tenemos que contarlo de la manera que el que la ve también la sienta, ¿no? Tenemos que dramatizarla, ¿no? Dramatizarla de la manera que el oyente o el que está recibiendo pueda también sentirla para su vida, ¿no? Eh, Buscar, haga la narración para llegar al punto culminante. Este es el motivo de toda la historia y la razón para decirla. Tenemos que buscar ese punto culminante, a dónde queremos llegar con las vidas, esa meta, ¿no? A dónde queremos que la ilustración pueda ser aceptada por ellas, ¿no? Requisitos que ha de reunir una buena historia. Uno de los requisitos tiene que ser apropiada, tiene que ser interesante, ¿no? La historia que no reúne esta condición no vale la pena de que se la tenga que contar. Tiene que ser exacta, también tiene que ser breve, clara, para que pueda la ilustración llegar a las vidas, tiene que tener todos estos requisitos, ¿no? Eso es el resumen de lo que yo he hecho, profesor. Muy bien, hermana Carmen. Entonces, eso es en cuanto a la ilustración. Y ya nos queda el último grupo. Bueno, si alguien tiene comentarios, puede hacerlo también por andar la mano o el súmito. Si no, continuamos con el siguiente grupo, nuestro hermano Hans y hermano Gabriel, acerca de las representaciones. Adelante. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, la lectura de hoy día que nos tocó es la representación. Como hemos visto a lo largo de la exposición, hay bastantes metodologías ¿no? de enseñanza, y una de las cuales, y yo podría decir, ¿no? que la representación es una de las metodologías más prácticas que podemos emplear los maestros, porque como sabemos, los chicos, los niños, los adolescentes o los jóvenes, incluso nosotros los adultos, tenemos diferente método de aprendizaje cognitivo. Muchos aprendemos a veces haciendo lectura o viendo una serie, una película o de repente una representación, una dramatización. El fin es de que haya una lección aprendida, ¿no? Y como nos dice la lectura, de que para eso debemos tener hay unos pasos que debemos cumplir
para la representación, ¿no? Para lo cual el maestro debe dar una pauta, ¿no? Que es la guía y la dirección antes de poder de repente tocar un tema, ¿no? De la representación. Segundo, dice preparar el problema que se ha de representar. Entonces, antes de que de repente nosotros hagamos este tema, este tipo de enseñanza de la representación, pues debemos saber qué temas podemos tocar con los chicos o qué temas importantes se les puede enseñar con este método, el método de enseñanza que es la representación. Seleccionar el tema de acuerdo a la edad. No, normalmente nosotros en el colegio o en los centros de enseñanza, pues de acuerdo a la edad que se maneja, pues hay temas específicos que se puede llegar, ¿no? De acuerdo a la edad ¿no? Que va a enseñar, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? En la iglesia también, ¿no? Tenemos las clases divididas y de acuerdo a las clases divididas, pues tenemos, cada uno tiene su metodología de enseñanza, sus libros, sus materiales de ayuda, ¿no? Para poder enseñar, ¿no? Entonces es muy importante saber seleccionar el tema, ¿no? No vamos a, por ejemplo, no vamos a enseñar un tema de bullying, ¿no? Aunque sí se puede, ¿no? Tocar el tema de bullying con niños de 5 a 10 años, ¿no? Porque ya es un tema en el que pasan este tipo de problemas, pero este tipo de problemas más se toca con los adolescentes, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Tratar de hacer los temas de acuerdo a la edad, ¿no? El otro dice debe ser un significativo, ¿no? Para la clase, debe tener un significado para la clase. El tiempo de la representación, siempre es bueno darles un tiempo, ¿no? Para que ellos puedan prepararse y poder hacer la representación adecuada del tema que se les va a asignar. Es muy importante de que en el grupo haya pues ese tema de la discusión y la representación antes, ¿no? De poder de repente llevar el tema, ¿no? Organizarse el grupo que va a realizar una representación. El enfoque del problema. Lógicamente, cuando se participa entre varios, va a haber muchos criterios, ¿no? Muchos criterios en los cuales ellos deben llegar a un consenso, ¿no? Para poder hacer la representación. El otro es la descripción del problema, ¿no? Lógicamente deben hacer ahí ellos un análisis del tema que les ha tocado, ¿no? Para representar. Y esto guarda relación con la vida cotidiana, incluso los chicos normalmente pues a veces relacionan el tema con la vida cotidiana que ellos vienen pasando, ¿no? Cada uno tiene pues un estatus o un círculo social, ¿no? De las cuales siempre hay cosas buenas y cosas malas y lo relacionan con eso, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Pues la designación de los personajes, ¿no? Que se va a dar dentro de la discusión del tema, ¿no? Y englobando todo este tema que es la representación, ¿no? Dentro de mi criterio, creo que es uno de los métodos más utilizados en la iglesia, ¿no? Como digamos, normalmente yo hago con mi clase de los chicos en el club de conquistadores. Hay veces yo les doy, ¿no? Un tema, digamos, el hijo pródigo, o la moneda perdida, o de repente el sembrador, ¿no? Entonces, simplemente se les da el tema y el versículo y ellos ya dramatizan, ¿no? Dramatizan. Y es muy importante también de que ellos aprenden de esa forma y lo aprenden de una forma más rápida, ¿no? Llegan a la conclusión de que ellos de esa forma pueden aprender, ¿no? O sacar una lección aprendida de una forma muy rápida. Entonces, el método de representación debe llevar a la mano con el método de la ilustración, ¿no? Y con los otros métodos, no guardan relación, ¿no? Pero para mí el método de representación es una de las formas en llegar más rápido y que quede el mensaje más rápido en la enseñanza de los niños o la enseñanza de los alumnos, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muy bien, hermano Gabriel, muchas gracias en su participación y seguro que va a complementar también el hermano Hans.
Buenos días con todos. Sí, definitivamente ya se expuso la importancia y cómo desarrollar el tema. Un tema, un, un método muy didáctico, ¿no? Para la enseñanza. Lo que puedo aportar según el texto también es las limitaciones ¿no? Si bien es cierto, es importante, pudiéramos tener ciertos casos, ¿no? El tema de la timidez, ¿no? Tal vez de los participantes. Pero en este caso ya pues uno va, el que vaya a dirigir ya lo va predeterminando quién no puede desarrollar, ¿no? Eso sería ser ah, eh, predeterminadamente escoger quién lo va a desarrollar, ¿no? El otro método es un nuevo para cómo hacer la timidez principalmente, ¿no? Algunos personajes podían ser un tema, algunos no, desarrollarlo de manera cómica, o sea, chistista, ¿no? Y a desviar pues la seriedad del tema que se puede desarrollar. Pero para eso está para guiar, ¿no? El que conduce la sesión. Puede suceder que la clase mm, ya una discusión, ¿no? También más, ya saliéndose del tema, con varios enfoques, ¿no? Puede, bueno, el tiempo puede ser de extenderse también demasiado, ¿no? Y consumiendo mucho tiempo de parte de respecto a lo planeado. Eh, es lo que podría mencionar, básicamente ese tema, ¿no? Y el aspecto tal vez, principalmente, así el hermano también expuso lo principal. Gracias. Muy bien, gracias hermano Hans por su participación. Bien, hermanos, con ello entonces hemos terminado ¿no? Estos 5 métodos que hemos visto, ¿no? Las preguntas y respuestas, las conferencias, discusiones, ilustración y representación, ¿no? Si hay algún comentario adicional o alguna pregunta sobre estos métodos, si no, hemos terminado y bueno, felicitarle a todos ustedes porque ya están terminando el curso de educación cristiana. Cualquier consulta nos puede llamar o podemos conversar por el WhatsApp, ¿no? Entonces, eso sería, voy a parar la grabación.